Saludo especial para todos ustedes que se conectan a esta hora a través de Banrep Cultural. Queremos invitarlos muy especialmente a disfrutar esta conferencia y para ello tenemos la dicha de contar con Natalia Lozano Mancera. Ella es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, maestra de estudios de paz de la Universidad de Innsbruck y PhD en filosofía y pensamiento crítico de la European Graduate School. Actualmente hace parte del equipo de pedagogía de la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Natalia, siempre será un gusto poder contar con usted y con sus investigaciones en estos espacios, sobre todo en esta programación del seminario Música y Desplazamientos. Damos la bienvenida también al maestro José Menandro Bastidas, con quien conjuntamente coordinamos esta programación del seminario. Bienvenidos y usted tiene la palabra, Natalia. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias, maestro José. Estoy en realidad muy honrada de estar acá, de que me hayan tenido en cuenta para hacer parte de este estudio. He visto algunas presentaciones y han estado maravillosas, así que me siento en realidad muy honrada. También un poco asustada porque veo que las presentaciones han sido de músicos muy expertos en sus temas. Yo, como lo dijo Isabel, no soy música, entonces, bueno, espero que mi visión de esta relación entre la música, la paz y la resistencia sea de su interés. Voy a presentar aquí pantalla, espero que puedan ver mi presentación. No sé si ya la están viendo. Creo que sí. La vemos perfectamente ya. Muy bien. Bueno, esta investigación fue mi investigación de tesis de grado de la maestría en estudios de paz. Entonces, eso es importante decir porque toda mi reflexión sobre esta relación entre la música del Pacífico, la música de marimba y el hacer resistencia y la construcción de paz está mirada por ese lente de los estudios de paz. Y no es un lente común de los estudios de paz, porque en los estudios de paz hay muchas visiones. Entonces está la visión de la paz negativa, que es esa paz que es la ausencia de la guerra. O también está la visión de la paz positiva, que es esa paz que tiene en cuenta como estructuras sociales necesarias para que haya una condición de paz. Pero esa condición de paz sigue siendo algo muy etéreo, es como algún día conseguiremos paz, algún día habrá, o como esa visión desde lo religioso, desde el cristianismo, de la paz, que dice que llegaremos a la paz cuando estemos en el cielo. Y esa construcción moderna de la paz que dice que siguiendo los preceptos modernos de la racionalidad, siguiendo las reglas del capitalismo, un modelo económico ideal, llegaremos a tener paz algún día. Y esa no es la paz en la que yo estoy pensando, porque todas esas paces se hablan y se enuncian a sí mismas en singular. Y yo no creo que la paz sea un acto singular. Yo creo que de la maestría dice que debemos celebrar la multiplicidad de paces, porque al enunciar una sola paz, ya estamos pensando en una paz que es violenta, porque niega todas las otras posibles paces que hay en el mundo. Y la paz en esa medida pues son muchas paces, pero además son paces que ocurren, son paces que se están haciendo todo el tiempo. Entonces, si lo ponemos aquí concretamente en el caso colombiano, sería como pensar que el acuerdo de paz que se suscribió hace 4 años ya, no es el que nos va a permitir llegar a esa paz anhelada, sino es solo uno de los muchos actos de construcción de paz. Y entonces es ese acuerdo que manifestó muchas voluntades de paz, pero es ese acuerdo más el día a día de los campesinos que están restituyendo cultivos, más es el día a día de las mujeres que cuidan a sus comunidades y tejen y enseñan el tejido. Es decir,
es pensar la paz en muchos, muchos actos que ocurren todo el tiempo en el mundo. Y entonces nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en la historia desde la violencia y yo quiero ver esta historia desde la paz y desde la paz que ocurre. Entonces son pequeños actos de paz los que suceden todo el tiempo. Y entonces estoy con esos lentes de las muchas paces, pensando en qué hacer para esta investigación. Y yo, justo antes de hacer la maestría, estaba haciendo una investigación con un amigo italiano. Estábamos haciendo un documental en el Festival del Bullerengue en Puerto Escondido. Y en ese festival nosotros entrevistamos a Emilsen Pacheco, un tamborelo de San Juan de Urabá. Y él en una de esas entrevistas decía, es que mire, el gobierno le da un montón de plata a esa gente con la que hace negocios y a nosotros los que hacemos paz, nos tiene olvidados. Y a mí se me abrió el cerebro y dije, este señor no tuvo que hacer una maestría en estudios de paz para entender que la paz se hace todos los días y que son pequeñas acciones y que su enseñarle a las juventudes de San Juan de Urabá cómo tocar el tambor en el bullerengue y cómo se debe tocar el bullerengue es un acto de paz. Y entonces pensé que quería enfocar esta investigación en esos actos de paz, pero asociados a la música de marimba. Y entonces ahí me devuelvo un poco. Y entonces, porque yo asocio la paz, el hacer paz, a el hacer resistencia. Y entonces entiendo ese hacer resistencia como una celebración de la pluralidad de la vida y el derecho a vivir en esa pluralidad. Y entonces, al reivindicar esa pluralidad, estoy haciendo un acto de paz. Esa es como la relación que establezco para que vayan entendiendo un poco desde dónde vengo teóricamente. Para entender un poco más a qué me refiero con este hacer resistencia, voy a permitirme leer esta cita de Foucault, que es un poco larga, me perdonan, pero creo que refleja perfectamente lo que quiero decir cuando digo hacer resistencia. Entonces, él dice, estas resistencias son luchas que cuestionan el estatus del individuo, por un lado, afirman el derecho a ser diferentes y subrayan todo lo que hace a los individuos verdaderamente individuos. Por otro lado, atacan lo que separa a los individuos entre ellos, lo que rompe los lazos con los otros, lo que rompe con la vida comunitaria y fuerza al individuo a volver a sí mismo y lo ata a su propia identidad de forma constrictiva. Estas luchas giran en torno a la pregunta ¿quiénes somos nosotros? Son un rechazo a las abstracciones de la violencia económica e ideológica, que ignoran quiénes somos individualmente, como también son un rechazo a la inquisición científica y administrativa que determina quién es uno. Entonces, como les decía, esta resistencia a la que yo me refiero es a la resistencia que reivindica la pluralidad y también reivindica esa capacidad de ser seres comunitarios, de tejer identidades conjuntas y de decidir sobre nuestras propias identidades más allá de poderes homogenizantes e individualizantes que quieren determinar cuál debe ser nuestra identidad. Bueno, aquí paso a otra parte de esta construcción teórica que hice para darle marco a mi investigación y entonces quise ver qué se puede considerar como un acto de resistencia, porque entonces, ¿por qué el tocar marimba puede ser un acto de resistencia? ¿Desde qué óptica eso se puede entender como un acto de resistencia? Y me encontré un artículo que me pareció maravilloso, que lo escriben Jocelyn Hollander y Rachel Ann Bonner, y ellas hacen una catalogación de qué se puede considerar un acto de resistencia, pensándolo desde ¿este acto fue intencionalmente pensado como un acto de resistencia? ¿O este acto fue reconocido por ese objetivo de la resistencia? Es decir, si yo hago un acto de resistencia al gobierno, el gobierno lo reconoció como un acto de resistencia y finalmente este acto de resistencia fue reconocido por un tercer observador como un acto de resistencia y mezclando estas distintas variables, si fue pensado como un acto de resistencia, si fue reconocido por el objetivo como un acto de resistencia o si fue reconocido como resistencia por un observador, ellas
establecen como 7 tipos diferentes de actos de resistencia. Entonces, esto es súper amplio, porque puede que alguien no esté intencionalmente haciendo un acto de resistencia, pero alguien fue objetivo de ese acto y lo tomó como un acto de resistencia. Pero también puede que ni ese objetivo ni esa persona que hace el acto pretenda hacer resistencia, pero un observador X afuera dice, uy, eso es un acto de resistencia. Entonces es súper amplia esta mirada y encajaba un poco como desde lo que yo quería catalogar como actos de resistencia, porque entendía que la música muchas veces no se hace, la mayoría diría yo, no se hace con el objetivo de hacer resistencia, pero puede convertirse en eso al que un observador lo identifique como tal o al que un público objetivo se vea como interpelado por ese acto, por esa construcción musical. Entonces, ahí sigo con tratando de marcar estos actos de resistencia. Y llego a otro autor que se llama James Scott. Y entonces él habla de los discursos ocultos y habla de muchas formas en las que prácticas comunicativas como canciones, poemas, chistes, cuentos, se convierten en actos de resistencia al ser transmitidos entre la gente en el día a día. Y dice que estos actos comunicativos pueden pasar desapercibidos como a una vista general, pero estos actos comunicativos lo que hacen es crear una cultura de resistencia. Entonces dice, es muy difícil identificar estos actos como actos de resistencia porque parecen comunes, actos comunes de la cultura, es una canción, es un chiste, es un poema, no son actos de resistencia, pero lo que hacen estos pequeños actos día tras día es construir una cultura resistente. Entonces, esto también tal vez pueda ser aplicado a nuestro contexto del Pacífico Sur colombiano con su música. Ay, perdón, me estoy devolviendo. Bueno, ¿y por qué pensar en el Pacífico? ¿Por qué ir al Pacífico y pensar en la resistencia en el Pacífico? ¿Qué razones hay para plantear una resistencia en el Pacífico colombiano? Y entonces hay muchas, desde que ha sido una zona tradicionalmente excluida en el país, que el país se constituyó en un Estado-nación de espaldas a esta zona del país, que como dice Peter Waite, en la construcción del Estado-nación colombiano nos constituimos como un Estado mestizo, pero un Estado mestizo que dejó de lado lo negro. Entre más entre más blanco mestizos fuéramos, mejor. Y todo ese componente negro de nosotros, de nuestra identidad, fue negado deliberadamente durante años y años y años. Y el Pacífico también. Y entonces las políticas de integración económicas, culturales o de educación no se manifestaron en esta parte del país y no se siguen manifestando en muchísimas partes de este país. Entonces, en esa medida, planteo que es importante pensar en la resistencia. Pero bueno, sigamos históricamente mirando y entonces llega la Constitución de 1991 y la Constitución de 1991 dice, bueno, no somos un país mestizo, sino que somos un país pluriétnico y multicultural. Y además les da herramientas a las comunidades afro para reivindicar sus derechos y promulga la Ley 70 de 1993, con la cual se puede hacer la titulación colectiva de los territorios. Muchos estudiosos de, de los pueblos afrocolombianos en el país ven en este punto un punto crucial de esa consolidación de la identidad afro en el país. Dicen, antes como que venía una lucha de estos pueblos, pero con la Constitución del 91 y con la promulgación de la Ley 70 se reforzó esa identidad del ser negro y esa identidad del ser negro como unos seres resistentes y como unos pueblos, como una comunidad. Bueno, por otro lado, es importante, bueno, hay un autor que también me gusta mucho llamar aquí cada vez que hablo de la Constitución del 91 y de estas leyes muy progresistas como la de titulación colectiva de tierras, que es este autor Mauricio Romero.
Él dice que cada vez que en el país se promulgan leyes como hacia una apertura política, hacia una mayor democratización de la esfera política, luego viene una contracorriente violenta que empieza a borrar como lo que se quiso construir con esas leyes. Y entonces, luego de esa constitución del 91, vemos toda una avalancha de violencia que se vino en los 90 y principios de los 2000 en este territorio colombiano. Y así, por ejemplo, en esta región, el 25 o el 30% de la población afrocolombiana es desplazada. Ay, siempre me voy para atrás, perdón. Bueno, pero entonces quiero volver sobre esta construcción o este ser, esta identidad de las comunidades afro como unos pueblos resistentes. Porque yo cuando empecé esta investigación tenía en mi imaginación a una comunidad afro muy uniforme, un solo pueblo y un solo pueblo resistente por sí. Era un pueblo naturalmente resistente y esto era lo que yo me imaginaba, y esto lo leí en autores como Arocha, Mujair Arocha y Nina Friedman. Entonces ellos hablan de ese pueblo resistente, de una historia común que vienen de la esclavitud, y entonces que toda esta historia común los convierte en un pueblo resistente por sí. Y luego empecé a leer otros autores, y entonces empecé a leer a Odile Hoffman, a Eduardo Restrepo, a Arturo Escobar, a Peter Wade, y todos estos me llevaron a pensar que tal vez esa naturalidad de la resistencia, de un pueblo resistente por sí mismos, no era tal, y que en estos 150 años que pasaban entre la promulgación de la Constitución del 91 y la esclavitud, pues había pasado muchas cosas, y estos pueblos también tenían diferentes características más allá de esa historia común que tenían. Entonces, estos autores dicen que esa historia común sí es cierta hasta cierto punto, pero que no los hace un pueblo resistente por sí, sino que ellos resisten frente a condiciones políticas, sociales, geográficas puntuales. Ay, quiero ir a este. Entonces dice, por ejemplo, Peter Wade, si puedo revelar la construcción de la negritud como un proceso político en vez de algo determinado por la concentración geográfica de negros en la región pacífica, como en la Ley 70, o por la supuesta naturalidad del carácter resistente de esta construcción llamada cultura negra, como el cimarronismo, entonces existe la posibilidad de desestabilizar los esencialismos sin perder la fuerza política de las movilizaciones. Es decir, no amarrarse a esa historia que fue, sino concretar la lucha y concretar las resistencias en cosas, en movimientos políticos actuales, en resistencias actuales, en que los están desplazando en este lugar, de que no reciben educación en este lugar. Es decir, a razones para la resistencia actual hay muchas, y eso los hace resistentes en este momento, pero niega la diversidad de ese pueblo negro en su historia. Ay, y otra vez me devuelvo. Bueno, perdón. Bueno, volviendo al territorio pacífico y a cómo ha sido integrado por y no por el gobierno. Entonces vemos que después de esa constitución del 91 empezó una ola de violencia en el territorio, y esa ola de violencia iba ligada a proyectos extractivistas del mismo. Y dice Arturo Escobar algo que a mí me gusta mucho recordar, y es que tanto la modernidad como el desarrollo son proyectos espaciales y demandan la incesante conquista de territorios y pueblos. Y esa es la manera en que el Estado ha ido integrando al Pacífico, con estos proyectos extractivistas que requieren territorios para su expansión y para su idea de lo que es el desarrollo. Bueno, aquí viene otra cita de Ulrich Osländer que no voy a mirar por ahora, pero que habla también como de ese carácter dinámico del ser resistente en los pueblos afro. Ahora voy a pasar a hablar como de lo que creo que les interesa más, y es como de la parte musical de esta investigación. Entonces, quiero brevemente definir las categorías que uso en mi investigación. Entonces, yo en mi investigación hablo de música vernacular y no de música tradicional o música folclórica. Aquí
Entiendo la música folclórica y la música tradicional como un concepto que se contrapone como a ese de modernidad y entonces da una connotación negativa a lo que es tradicional, a lo que es folclórico y no es lo que yo quiero expresar. Y entonces uso el término vernacular, que me parece más preciso para hablar de una música que es propia de un lugar, que se toca en una circunstancia especial, en un contexto especial. Y entonces todas estas características que aquí presento de lo que se entiende como música tradicional es como las que yo utilizo para entender la música vernacular, pero me refiero pues a música vernacular y no tradicional. Entonces es una música que es transmitida oralmente, que no tiene, no es, está atada a un instante preciso, que su difusión es local, que es limitada, que sus músicos no son profesionales, que hace parte de eventos socioculturales precisos y que tiene una altísima dosis de improvisación. En contraposición a la música popular, donde los músicos son profesionales, donde se tiene una difusión masiva, eh, también ayudada por ciertas tecnologías que tienen una duración corta, en contraposición a esa de la música vernacular, que son improvisaciones larguísimas, y en contraposición también a esas estructuras musicales simples que tiene la música popular. Entonces, esto como para aclarar las categorías que uso. Bueno, entonces decíamos que el Pacífico fue excluido deliberadamente de la construcción de la nación y entonces Colombia se construyó en las montañas, en el interior y se olvidó de lo que sucedía en las costas, sobre todo en la costa pacífica, y asimismo se ignoró a la música de marimba. Y cuando no se la ignoró, se la demonizó, como vemos aquí en estas memorias del padre Bernardo Merizalde, que dice: el baile de los negros costeños es de lo más vulgar y salvaje que hemos podido ver. Cuando por acaso en un río en que haya baile aparece una canoa que lleve un misionero, cesan instantáneamente la música y la gritería. Y si el padre sube a la casa, la encontrará perfectamente vacía, porque todos los de la parranda se han arrojado por las ventanas y han huido al monte. Este hecho lo hemos presenciado varias veces, y ello prueba que los negros no ignoran lo que han trabajado los sacerdotes para extirpar esas abominables orgías. Y dice el periódico liberal de Tumaco, 1910. En los campos hay semanas enteras que se emplean en bailes, jolgorios, embriagueces y corrupción en general. Son incalculables los perjuicios que sufre la moralidad del pueblo con tales disipaciones. Entonces, esa era la visión que se tenía de la música de marimba hasta el siglo pasado. Entonces, como les digo, la música de marimba se aísla, no hace parte de esa construcción de la identidad nacional. La música nacional se constituyó en el bambuco, la música andina, los pasillos, luego la cumbia, pero el currulao nunca jamás se incluyó dentro de esta construcción cultural nacional. Luego viene entonces la Constitución del 91. Nuevamente volvemos a esto de que somos un país pluriétnico y multicultural, y entonces si somos multiculturales tenemos que empezar a revisar cuáles son estas músicas que también hacen parte de Colombia, y entonces se empieza a girar la mirada hacia allí. Pero esa mirada es una mirada que mira hacia esas culturas como una mercancía. Esto lo describe Peter Way también muy bien y habla como en este proceso de globalización, cómo se mira a estas culturas con el fin de comercializarlas y homogenizarlas. Entonces es una mirada que tampoco mira realmente la riqueza de estas culturas. Y ese multiculturalismo, desde una visión política, oculta realidades violentas y vuelve mercancía esas culturas locales. Y en el marco de esta ola de multiculturalidad y de que somos tan pluridiversos, se crea el Festival Petronio Álvarez en 1997. Aquí hay un autor que hace seguimiento como a esta creación del Petronio Álvarez como un surgimiento de esas políticas de multiculturalidad del país, que es Michael Bidenbaum. Él habla específicamente de cómo este festival fue creado en un momento en el que Cali recibía
miles y miles de desplazados del Pacífico y cómo entonces la forma de lidiar con esta problemática social fue crear un festival de música y fue un poco invisibilizar toda esta situación social y política a través de la música y decir, miren, aquí tenemos una acción de paz y al crear como la imagen de que todo estaba bien porque éramos un país multiétnico, pluriétnico y multicultural y rescatábamos esas culturas locales. Entonces, dice Ana María Ochoa que con estos discursos se banaliza tanto lo que es la paz como, como las músicas, porque no se mira a profundidad ninguna de las dos, sino que las dos son instrumentalizadas en estas políticas de multiculturalidad. Bueno, pero entonces se creó el Festival Petronio Álvarez y este, sin duda, es como un punto de encuentro para las culturas del Pacífico. Y este se convirtió también en un escenario gigante para que todas estas personas, todos estos músicos del Pacífico y todos estos pueblos del Pacífico que habían sido ignorados por años en todos los niveles, sintieran que tenían un escenario donde podían ser vistos por primera vez. Entonces, por un lado está esto que quieren invisibilizar como en unas condiciones sociales, pero por otro lado están los mismos pueblos que encuentran en este lugar un escenario para hacerse visibles. Entonces empezamos como a encontrar estas contradicciones. Bueno, hablando desde el punto de vista musical, entonces en ese primer Petronio Álvarez que se hizo en 1997, había dos categorías, la de orquesta y la de conjunto, que no estaba muy claro qué era cada cual, y entonces al año siguiente ya crearon otra categoría de chirimía para, para que fueran como todas las agrupaciones del Pacífico Norte, pero luego entonces también con los años empezaban a participar las chirimías del Pacífico Sur, las chirimías de flauta, y entonces empezaron a abrir más categorías. En este momento está la de violines caucanos, está la de marimba, está la de agrupación libre, chirimía de flautas y chirimía del Pacífico Norte, chocuana. Y esto, si bien hace más fácil como poder hacer como poder hacer la premiación y como valorar lo que cada agrupación hace, porque ya hay como términos más claros para poder hacer esa evaluación, también genera como una estandarización de los formatos. Entonces hay una organología específica para cada uno de estos formatos y entonces los grupos tienen que ceñirse estrictamente a ese formato que han determinado en la organización para poder encajar dentro de lo que se espera que se presente en el festival, que también entonces empezamos como a ver ahí otra contradicción entre si muestro realmente mi cultura o estoy mostrando lo que se espera que yo muestre de mi cultura. Entonces se da una estandarización de la música. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis y entonces pensar en qué términos estoy pensando que el hacer música puede ser un acto de resistencia. Y entonces aquí quiero volver a algo que yo había dicho antes, y es que la música es mucho más que un acto de resistencia, claramente. No quiero, al hacer esta investigación, no quería instrumentalizar la música, porque la música es mucho más que eso y lo que les voy a contar ahora de las entrevistas que tuve con marimberos, eso queda clarísimo porque la música es parte de la vida misma, es el vivir para muchos. Entonces, cuando yo planteaba esta relación entre el hacer música y el hacer resistencia, no quería que la música se viera como un objeto de, porque la música va mucho más allá de ser un objeto de. Pero también entendía que la música, así como un objeto de resistencia, también puede ser un objeto de dominación, así como estaba contando que el bambuco se había consolidado como la música nacional, entonces eso hizo parte de un proyecto de construcción nacional y un proyecto de construcción nacional que eliminó toda una parte de la población en términos culturales. Entonces, así como la música puede ser un objeto de dominación, también puede ser un campo de dominación, es también un campo de resistencia. Y finalmente quería aquí como concretar que
tanto los géneros como las categorías, como las normas musicales no son neutrales. Entonces, como les decía, de esta estandarización de los formatos en el Festival Petronio Álvarez, eso no es neutral, eso obedece a ciertas categorizaciones, a ciertas jerarquías. Entonces, el campo de la música es un campo de dominaciones y de resistencias también. Bueno, ahora les quiero hablar un poco como del trabajo de campo que realicé y en el cual lo realicé entre Guapi y Cali. Algo muy importante que no les dije, esta investigación, este trabajo de campo lo hice yo hace ya bastante tiempo, lo hice en el 2009. Algunas de las personas que entrevisté ya murieron, pero bueno, creo que siguen vigentes muchas de las cosas que aquí les estoy contando. Entonces, en esas entrevistas que hice con marimberos, yo nunca les planteé directamente la pregunta de la resistencia. No quería como orientar sus respuestas de ninguna manera. Y bueno, entonces estas fueron como las respuestas que obtuve. De los viejos marimberos hablé con don Genaro Torres, con Dioselino Rodríguez, con Silvino Mina y con Guillermo Ríos. Y con ellos era muy bonito, ellos como que su discurso era, era más a contarme de su vida, de cómo la marimba hacía parte de su vivir eh, y de cómo el tocar marimba para ellos hacía parte de una reivindicación identitaria, pero propia, personal, de ellos como marimberos. Ellos se concebían a sí mismos como marimberos y el tocar marimba era para ellos eso, como una, se me fue la palabra, eh, una reivindicación de su propia identidad como marimberos. Y ellos, por ejemplo, yo les preguntaba del Festival Petronio Álvarez y me decían, no, ni loco voy por allá. Eso allá, la música que tocan, eso no es música de marimba, yo allá no voy a hacer el ridículo, yo no voy a hacer quedar mal mi cultura. Eso es lo que tocan en el Petronio, eso no es música de marimba, yo no voy a hacer el ridículo, no me presto para eso. Eran así súper claros frente a eso. Y lo otro es que ellos no vinculaban la marimba como a discursos de una comunidad, como de la comunidad de Guapi, de la comunidad afro, no. Ellos era como su reivindicación personal como marimberos. Y lo otro es que hablaban mucho de cómo habían aprendido ellos. Y ellos contaban que a ellos sus papás no les querían enseñar a tocar marimba, que para los papás como que la marimba se asociaba como a un mundo de rumba y entonces, así como el padre Merizalde, entonces, entonces los papás no querían enseñarles y ellos se tenían que esconder, decían yo me metía debajo de la marimba y ahí debajo iba mirando cómo era que se hacía. Y entonces ellos aprendieron a tocar tocando. Luego hablé con jóvenes marimberos. Bueno, aquí está Jainer Orobio, Sebastián Cuero, Eneider Hurtado, Marino Castro y Ivo Candelario son un poco mayores que los otros tres, pero entonces sí se marcaba una diferencia en el discurso que había. Entonces, por ejemplo, para ellos sí era muy claro como tener como la marimba articulada a un proceso de identidad comunitaria del ser afro. Y para ellos el Festival Petronio Álvarez es maravilloso. Y ellos, muchos, Jainer, por ejemplo, me decía, yo sé que lo que se toca en el Petronio no es la música que escuchaban nuestros antepasados y lo que me enseñó mi mamá, eso es muy diferente. Pero yo también sé que sin el Petronio nuestra música se muere, porque nadie la va a conocer y nadie la va a escuchar. Entonces yo sé que tengo que hacer como esas concesiones y entonces yo voy y toco allá, pero también sé qué es lo mío, lo de acá. Entonces para ellos sí era clarísimo que el ir al Petronio Álvarez era la forma de que su comunidad fuera reconocida. Y acá, bueno, se notan también diferencias. Entonces ellos, por ejemplo, ya aprendieron a tocar con, con maestros. Entonces a Jainer le enseñó el maestro Silvino, a Sebastián le enseñó el maestro Héctor Sánchez, a Hugo Candelario le enseñó Gualajo, y así todos ellos, a Neider le enseñó Guillermo Ríos. Todos ellos fueron aprendiendo en un proceso muy diferente que al que le ha tocado a los mayores.
Y ellos todos son músicos que viven de la música, que también ya es otra cosa. Ya son músicos profesionales. Por ejemplo, Sebastián se formó en el Conservatorio de Cali, entonces ya son músicos profesionales, que es otra forma de vivir la música. Entonces vemos que hay una transformación en los modos de aprendizaje, vemos que hay una profesionalización de la música, que la música se convierte en una fuente de sustento, lo que no es así para los marimberos mayores, que todos ellos eran campesinos y campesinos que les tocó la vida muy, muy, muy dura, y cuando yo los visité, pues eran personas que pasaban trabajo para sobrevivir diariamente. Y ya vemos que la música es interpretada en otros contextos y no en los contextos tradicionales, como los arrullos, como los currulados, las fiestas de marimba, como los entierros. Entonces ya es otro contexto en el que se interpreta la marimba. Y la música, por supuesto, cambia al cambiar de estos contextos y al cambiar las personas que la interpretan. También hablé con cantadoras, y las cantadoras hablaban menos de su vida, y mucho más de la música, y eran muy claras diciendo que la música se había transformado, que lo que se presentaba en el Petronio no era lo que ellas escuchaban, que la afinación era diferente, que las agrupaciones que van al Petronio entonan con una afinación diferente a la que se usa tradicionalmente en Guapi, y dicen que los jóvenes ya cuando escuchan esta afinación tradicional ya no les gusta, que les gusta es lo que ellos presentan en el Petronio. Y aquí hay algo muy hermoso que era como de lo que yo les decía, que la música es mucho más que un acto de resistencia, porque como dice Melania Obregón, aprendí a cantar viviendo. Es decir, en la música, el hacer música es el vivir. Y nada, es algo muy hermoso. Entonces, diferentes contextos sociales generan diferentes maneras en las que la música es vivida, interpretada y entendida. Y asimismo genera diferentes maneras de ejercer la resistencia. Entonces, mientras que para los jóvenes hacer resistencia es ir al Petronio y mostrar su música y mostrar orgullosos lo que es ser de Guapi y lo que es tocar la música de marimba, para los viejos hacer resistencia es no ir allá, porque esa no es su música. Esa no es la música de marimba que ellos aprendieron, no es la que ellos tocan. Entonces, su acto de resistencia es no ir al Petronio. Pero estas dos formas de hacer resistencia, lo que finalmente están reivindicando es esa diversidad, esa propia identidad. Entonces, quiero volver al Petronio, porque, bueno, dos cosas. Por un lado, cuando yo estaba en Guapi, estaba haciéndole seguimiento como a una agrupación que iba a ir a presentarse en el festival, que era Manglares, y era como la agrupación de personas de mayor edad que se estaba preparando para ir al Petronio. En ella estaba la señora Juana, estaba la señora Isidora y estaba Francisco Torres, hermano de Gualajo y Genaro, era el marimbero de esa agrupación. Y en Guapi yo me recuerdo estar en uno de los ensayos, y era en una de estas casas de madera, en la marimba colgaba de las vigas del techo, los niños corrían por todos lados, se cocinaba mientras tanto, y la música sonaba, y yo recuerdo cómo parecía que la casa se fuera a desbaratar y la casa se movía al ritmo de tambores y guasás, y era una fuerza increíble. Y luego, perdón, y luego se presentaron en el Petronio. Y en el Petronio presentaron un bunde. Y presentaron un bunde de comienzo a fin. Y entonces el bunde es mucho más calmado que la juga, que el curulao, por ejemplo. Y entonces ellos presentaron su bunde de comienzo a fin, lo que ninguna otra agrupación hizo. Las otras agrupaciones lo que hacían era empezar con un bunde y a mitad de canción cambiarse a una juga. Y entonces en ese momento, esa plaza de toros, que en ese momento era en la plaza de toros,
parecía que estallaba y salían pañuelos y se prendía la rumba cuando empezaba la juga. Pero Manglares no hizo eso. Manglares tocó su bunde de comienzo a fin. Una cosa. Bueno, luego siguió el festival y cuando escogieron a los finalistas, Manglares no pasó. Puede que hubiera muchas otras razones, que la calidad musical fuera otra y que realmente los que pasaron a la final merecieran estar en la final. Pero cuando yo hablé con doña Juana y doña Isidora, después de que no pasaron a la final, ellas me decían, no, es que ya entendimos, aquí lo que les gusta es la rumba. Y si nosotras hubiéramos sabido que lo que les gustaba era rumba, pues íbamos a practicar eso y les traíamos era rumba. Pero ya sabemos para el otro año. Y doña Juana Biafara me dijo algo aún más impactante. Me dijo, mire, yo me recuerdo que de niña yo escuchaba en la radio una canción que se llama La Piragua. Entonces yo creo que el próximo año vamos a ensayar para, para traer la piragua y presentarla porque esa rumba sí les gusta aquí. Entonces, si ven como la lógica de esto, que los grupos para ser reconocidos en el Petronio tienen que cambiar no solo su formato musical, sino introducir músicas que no les pertenecen. Es decir, doña Juana me estaba hablando de incorporar una cumbia a un formato de marimba. Eso, eso me pareció muy significativo. Bueno, entonces, como que esos mensajes que manda el festival son complejos, son como que hay que adaptarse para finalmente ser reconocido. Entonces, si no se comercializa y se participa en estas nuevas formas de difusión de la música, puede que se desaparezca. Pero si se participa en este circuito, puede que se entre en un proceso de transformación y estandarización y finalmente desaparición, tal y como se solía hacer. Y a los pocos días que se acabó ese festival, en el 2009, salió este artículo escrito por el musicólogo Óscar Acevedo. Se los quiero leer. Entonces dice: para que los bambasús y los alabados obtengan un reconocimiento masivo, deben pasar por un proceso de profesionalización que todavía no se les aprecia a los participantes en el festival. Muchas de las agrupaciones escuchadas en la transmisión tienen todavía un sonido rural que les impide acceder a los medios, paso necesario para lograr el interés del gran público. Entonces, finalmente, ¿sí es esto lo que se quiere con el Petronio? Como yo me lo pregunto, porque a mí el Petronio me encanta, me parece un lugar maravilloso, me parece maravilloso como ese punto de encuentro y de conocimiento de la cultura del Pacífico, pero ¿qué es lo que estamos llegando a conocer? ¿Si es realmente la cultura del Pacífico o es ya una forma muy pulida y muy urbanizada porque lo rural no se puede presentar? Entonces, como que me parece que vale la pena preguntárselo. Bueno, por otro lado, en el Petronio nació como una política de multiculturalidad que también tenía esta pretensión. Michael Birenbaum es muy enfático en esto, tenía esta pretensión de ocultar todas unas realidades sociales que hay en la región, como de violencia, de exclusión. Y entonces, en el festival, está dentro de las leyes del festival, que son motivos de descalificación, que las agrupaciones hagan reivindicaciones políticas, religiosas, raciales, a través de camisetas, estampados de camisetas o a través de pancartas, que estos son motivos de descalificación, que no se pueden hacer ese tipo de reivindicaciones así gráficamente. Pero siempre que yo como me fijo en el Petronio, en lo que cantan, en lo que se presenta, las agrupaciones se las ingenian y entonces muchas canciones tienen contenido reivindicativo.
y entonces hablan de la violencia política, y entonces hablan de los proyectos extractivistas, de los desplazamientos, y entonces han encontrado como esas otras formas de canalizar esas demandas que efectivamente existen y que dentro del festival no les han dado salida. Entonces, como que mi conclusión finalmente es que si bien el festival pretende invisibilizar esas prácticas y no ser un territorio, no ser un espacio para la expresión de esas necesidades, pues los grupos y toda la comunidad del Pacífico encuentra la manera de que este escenario no solo sea un escenario de qué linda es la cultura del Pacífico y qué pacífica es la cultura del Pacífico, sino que también esta es una cultura de resistencia que reivindica esa propia identidad y reivindica también, hace sus reivindicaciones de sus necesidades. Entonces, quiero mostrarles, espero que lo puedan ver, esto que pasó en el festival hace 2 años. Fue una cosa muy importante y algunos de los artistas y músicos, cantantes del Pacífico nos reunimos para hacer este homenaje y esta canción. Queremos compartirla con ustedes. Vamos ahí primero entonces. Entonces, quería terminar con eso, porque, quería terminar con eso porque es la muestra que pese a que los espacios se puedan restringir, las comunidades y sus necesidades y su fuerza encuentran la manera de resistir y de mostrarse y de reivindicar su identidad. Muchas gracias, Natalia, por tan excelente presentación. Le doy paso al maestro José Menandro para compartirnos sus apreciaciones sobre la intervención de Natalia Lozano. Sí, Natalia, en primer lugar, profundamente agradecidos en este sur de Colombia por tu participación en este seminario, que es un seminario que busca fundamentalmente canalizar una conceptualización acerca de esta relación de música y desplazamiento que se ha enfocado en este seminario desde diferentes ópticas. Sí, yo quisiera, a ver, como cuerpo doliente se puede decir, ya que nosotros como nariñenses estamos muy cerca de toda la crítica situación que en nuestra costa pacífica. Quería decirte pues que realmente el Pacífico colombiano vive una situación muy compleja, está cruzada por una enorme cantidad de violencias, está cruzada por un desinterés
consuetudinario, histórico, por parte del Estado colombiano. Tú dijiste que cuando se elige el bambuco como el aire nacional, pues se define el país desde la zona andina, ¿no? Y el resto desaparece, todavía no existen esas regiones, ¿no? Y esto pues muestra que eso sigue siendo así. Luego cuando se elige la cumbia y se elige el porro, pues de alguna forma sale como a la luz la costa Caribe, pero la costa Pacífica vive un abandono total, ¿no? Entonces, mira, cosas como estas, ¿no? O sea, para nomás poner un ejemplo de todas las circunstancias que vive el Pacífico, es que un joven de Tumaco como ideal de vida, o sea, como ideal de vida, como el anhelo digamos, como un proyecto de realización existencial, quiere ser narcotraficante, ¿no? Entonces, cuando uno, porque yo lo he oído así de viva voz, o sea, lo he escuchado, no lo he leído ni lo he visto en las noticias, lo he escuchado directamente de jóvenes tumaqueños, niños casi adolescentes, ¿no? Que tienen como ideal de vida eso. ¿Por qué razón? Yo dijera que en el contexto de lo que tú acabas de decir es una forma de resistencia también, ¿no? Porque ¿contra qué resiste eso? Pues resiste contra el abandono, contra la pobreza, contra el olvido, contra el racismo, contra todo lo que pues sufren estas comunidades que están pues aquí muy cerca de la ciudad de Pasto. Yo quisiera preguntarte, pues ya que tú has hecho un trabajo exhaustivo, un trabajo extraordinario por el cual te felicito y los músicos estamos profundamente agradecidos, porque existan personas como tú que desde una óptica estudien este tipo de fenómenos. Mira, que has analizado de una manera bastante interesante el Petronio Álvarez, ¿no? Que en este momento es un festival multitudinario en la ciudad de Cali, pues, y que obviamente genera tremendos dividendos para las empresas que los patrocinan, porque obviamente pues congrega, así como los carnavales, el carnaval nuestro pues es un ejemplo también de eso. Entonces me gustaría saber si en este contexto de lo que yo planteo y lo que digo acerca de lo que es esa violencia espantosa del narcotráfico que violenta, no solamente mata a las personas, mata al espíritu, ¿no? ¿Qué experiencias tú conoces donde la música haya podido, ¿no?, canalizar serios procesos de resistencia y hayan podido, pues, obviamente, ayudar a los individuos involucrados en estas circunstancias? No, primero agradecerte tus palabras, pues me alegra mucho que puedo estudiar, entonces es lindo ver que despierta interés en otras personas. Y agradezco tus procesos en los cuales la música haya cambiado realidades, es lo que me preguntas. Y sé que hay muchos ejemplos y me acabo de quedar en blanco completamente, pero sí los hay, estoy segura que los hay. Ya, me acabo de acordar de uno, por ejemplo, yo hace un par de años estuve también en Medellín y ahí estuve hablando con un rapero, Heiko. Y Heiko a través del rap ha cambiado la vida de muchas personas en la Comuna 13. Entonces, ahí como si ese ejemplo está perfecto, narcotráfico y cambio social, porque ellos montaron toda una escuela de hip hop, entonces hay danza, hay graffiti, hay rap, y esos han cambiado, y hicieron una fundación, es gigante, ya el alcance que tienen es muy grande, y sí se cambian las aspiraciones, sí ya muchos niños de la Comuna 13 no sueñan con ser sicarios, sino que sueñan con ser raperos, con ser grafiteros, con ser breakdancers. Entonces, sí tiene un poder muy especial la música y estas otras formas de sobrevivir, que es lo que tú decías, sí, es una forma de resistencia el querer ser narcotraficante. Es la manera en que puedo sobrevivir a esta realidad que no me ofrece más alternativas. Pero creo que la música es muy poderosa. Es muy poderosa y los proyectos culturales y los proyectos en los que se le permita a las personas expresarse y expresar realmente como toda su potencialidad creativa, creo que son muy poderosos.
No quiero hacer algo muy, muy político, pero por ejemplo, la alcaldía de Gustavo Petro fueron, me parece, muy acertadas porque creó casas de las juventudes donde los niños tenían acceso a artes, a danza, a todas las formas de creación posibles, y yo creo que si existen esas posibilidades, eso siempre va a ser más poderoso que una promesa de dinero o una promesa de vida fácil. Fácil. Entonces, sí, yo sí creo en ese poder increíble de transformación que tiene la música, aún en situaciones muy complejas. Bien, entonces la participación. Continúe, maestro. No, solamente quería agradecer la respuesta, que me ha parecido una respuesta acertada, y obviamente sí, todos creemos en el poder de la música y esperamos que pueda actuar sobre nuestro espíritu y sobre nuestra realidad política colombiana, que es compleja. Sí, Isabel, daríamos entonces paso a las preguntas del público. Claro que sí. Hay una intervención que dice la cultura al servicio de los mercados. Gustavo Guzmán Mora dice que interesante que la resistencia cambia de los jóvenes ir al petróleo y de los mayores es no ir. Quería preguntar si para los jóvenes la agrupación a seguir puede ser Chuck It Down o no alcanza a tener la influencia en el sur del Pacífico. Pues mira, yo estuve, como les cuento, esto fue 2009, hace ya bastantes años. Y en ese año, como que en ese momento había una noche, la noche antes de las finales, era una noche con invitados internacionales, más allá de los que estaban participando, participaban unos invitados internacionales y también estaba invitado Chuck It Down. Y ese día se quedó mucha gente por fuera de por fuera de la plaza, porque la fanaticada de Chuck It Down era brava. Así que todo el mundo quería ir a ver a Chuck It Down. Así que creo que sí es muy fuerte la influencia de Chuck It Down también en el sur. Gustavo Guzmán, tu opinión, ¿el Festival Petronio no logra reflejar la real dinámica cultural de la población? ¿Es una versión de los que deben ser y no lo que es? ¿Es una versión de lo que debe ser y no lo que es? Sí. Sí, pues es que si pensamos que la música de marimba surgió de la mano de eventos sociales y culturales de las poblaciones, pues ya al sacarla de esos contextos es otra cosa. Entonces, la música de marimba se toca en arrullos, que son las festividades de los santos, y entonces se hacen las balsadas y en una balsa encima pues encima del río van tocando la música de marimba, y la música también se toca en los entierros de niños, en los entierros de adultos. Entonces es música que nace de la mano de contextos culturales específicos. Cuando la sacas de ahí y la pasas a un estadio, pues es otra cosa. Entonces, solo por eso ya sufre una transformación bien grande. Pero también lo que les decía, que en el petróleo hay una reglamentación muy clara de los instrumentos que debe contener cada agrupación. Entonces, en el de marimba se tiene establecido, entonces es la marimba, el cununo, el bombo, los guasás, cantadoras, y ya, y no da lugar a más. Ayer, por ejemplo, solo ayer estaba escuchando a Michael Berenbaum diciendo que los conjuntos de marimba de Nariño tienen maracas, y entonces no encajan dentro de este que debe ser el conjunto de marimba. Entonces sí se transforman, y los marimberos y cantadoras en Guapi me decían, es que lo que se canta ya es otra cosa. Y lo mismo la entonación, ¿no? Decían las cantadoras, la entonación es otra cosa, es diferente. Entonces es una entonación más pulida o más acorde al gusto occidental.
Entonces sí es otra cosa lo que se escucha en el Petronio. Y no voy a decir si es menos valiosa o más valiosa, porque no me parece que sea como lo interesante de decir allí, pero sí que hay una transformación. Ignacio Javiera Price, no entiendo por qué se reprimen las expresiones de los pueblos que salen de las entrañas. La música es una de las maneras artísticas más pacíficas de decir las cosas. Restringir los contenidos sería como mochar, perdón, una estrategia que se nutre de la realidad enriquecida con ritmos, melodías, armonías propias que interactúan como una sola unidad. Liliana García dice que recomienda mucho el carnaval de Pasto, se sintió muy bien y rico el hervido, dice ella, todos los eventos culturales y desfiles son hechos con el alma. González Celio, yo creo que no solo la música, sino el arte en general son transformadores de tejido social. No se puede negar que las nuevas formas musicales están influyendo en nuestra cultura y no pelean con el gusto del pueblo. Un ejemplo es Herencia de Timbiquí. Sí, respecto a eso, yo sí, también creo que son válidas esas transformaciones, es decir, la música no tiene por qué ser estática. Qué horrible que la música fuera estática, que no se transformara, que no incluyera nuevos elementos. Eso no es lo que cuestiono. Lo que cuestiono es la estandarización de la música, que se tenga que ajustar a formatos comerciales y que se tenga que ajustar a formatos, sí, que tenga que volverse una música básicamente de rumba, porque el Petronio es una rumba y el Petronio es un evento comercial. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, como esa estandarización guiada por los ánimos de comercialización, como el volver la música a un producto y no que esa transformación sea algo orgánico nacido de los músicos. Bien, ha sido muy enriquecedora esta conversación de esta tarde. Agradecemos mucho a Natalia Lozano Mancera por esta exposición y por permitir estos conocimientos desde sus investigaciones. El maestro Menandro, ¿tiene algún comentario o apreciación final? No, solamente me resta agradecerle a Natalia esta vinculación con este proyecto pues, que hemos desarrollado conjuntamente con el Banco de la República y espero que una vez cambien estas circunstancias globales que tenemos respecto de la pandemia, podamos encontrarnos en un medio físico y tener la posibilidad de estrechar más nuestra relación. Muchísimas gracias, Natalia, por tu extraordinaria participación. Muy Muchísimas bien. gracias, maestro, por la invitación. Isabel, en realidad reitero que estoy súper honrada de haber participado en este espacio, así que muchas gracias. Una vez más, muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, maestro José Menandro, por este espacio. Y a las personas que nos han seguido a través de Banrep Cultural, agradecemos su participación activa y los invitamos mañana a encontrarnos a partir de las 10 de la mañana por este mismo canal para disfrutar una vez más y compartir, por supuesto, estos espacios de reflexión crítica con la participación del Pacífico colombiano. Las conversaciones, el Pacífico colombiano, un territorio que canta desde el nacimiento hasta la muerte, y tendremos la participación de las cantadoras Nidia Góngora, Luz Marina Cañola de Palacios, Ana Iris Castillo, ellas en conversación con Gloria Jimena Garzón. De tal manera que una feliz tarde para ustedes. Muchas gracias.